Carlos Rabascal con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos? ¿Bien? Muy bien, Jimmy, Alondra, Omar, sorprendido. Pues, ¿por qué? Porque usted le dice para que Alondra deslumbre con la mirada, y ella lo mira con unos ojitos tapatías impresionantes. Entonces, no necesita deslumbrar, no necesita deslumbrar. Qué comercial el suyo. Eso sí. Oiga, Carlos, mire, hasta ayer en la tarde, casi en la noche, no había llegado todavía la comunicación de la Fiscalía al CNE, una comunicación que circuló el sábado en la noche y ciertamente causó revuelo, sobre todo en las redes sociales, y preocupación, ¿no? En el sentido que la Fiscalía estaba solicitando una diligencia, que la procuro resumirla, que es un peritaje del sistema informático. La policía le contestó una hora y media después que no podían hacerlo tan rápido, que cambie día y hora. Después, para no hacer más larga la historia, es que se va a hacer en algún momento, no se sabe en qué momento, pero la pregunta ¿es o no es interferencia, injerencia o como quiera llamarlo, en el proceso electoral? Pero claro que es interferencia, Jimmy, por supuesto que es interferencia. El artículo 16 del Código de la Democracia es muy claro. Y en ese sentido, en un proceso electoral, las autoridades electorales, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral, son los que tienen el control del proceso, tanto administrativo, logístico como de justicia electoral. Por tanto, ahí no puede interferir absolutamente nadie. Y el artículo 16 es muy claro en ese sentido, que una interferencia electoral, una interferencia de un tercero puede ser sancionada incluso hasta con la destitución en ese sentido. Ahora, llama la atención que habiendo existido un comunicado de la Fiscalía, hoy todavía no se haga oficial porque no llega el documento, no llega la solicitud en términos del peritaje. Pero por otro lado, ¿la policía contesta qué? ¿La policía contesta a un comunicado de prensa o la policía contesta a una gestión de la Fiscalía realizada en la Policía Nacional? Al parecer, de hecho, llegó la comunicación a la policía. Pero no llegó al contencioso electoral. Todavía, no ha llegado al contencioso. Ahora, es evidente que hay una interferencia, tanto de la Contraloría, y es evidente que hay una interferencia tanto de la Fiscalía. Y esto evidencia otra cosa, Jimmy, Omar y Alondra, es que la Contraloría y la Fiscalía se convirtieron en operadores políticos del gobierno nacional. Es tan evidente así que si nosotros cogemos a valor presente y nos vamos para atrás y recorremos todo el proceso electoral, las interferencias, acuérdate que ayer ustedes tuvieron al consejero Cabrera, y el consejero Cabrera trajo a colación algo que es muy interesante, el tema de la eventual destitución de los consejeros por parte de la Contraloría General del Estado, ya en pleno proceso electoral. Por tanto, si eso no se llama interferencia, ¿qué podemos llamar interferencia? Claro. Ahora, de todas maneras, la gran pregunta que surge alrededor de esto es si entre lo que ha hecho la Contraloría y lo que ha planteado la Fiscalía, lo comentábamos con Omar temprano, hay alguna diferencia, porque la Contraloría pide autorización al Pleno pero lo de la Fiscalía ya es una disposición de una diligencia judicial. Las dos son interferencias. Ya. Las dos son interferencias y son interferencias graves, porque no puede darse, ninguna autoridad del sector público y ninguna entidad pública ajena al proceso electoral puede intervenir. El artículo 16, si quieren lo leemos, Jimmy, es muy claro. Bueno, este es el artículo 285. No, pensaba que lo tenía a la mano el artículo 16, pero si me das tiempito lo busco acá. Mientras tanto puedo formular otra pregunta pertinente. Pero por favor, usted que manda. ¿Usted se ha reunido o ha tenido contacto, usted, Carlos o Andrés Arauz, con el bloque para ver qué van a hacer respecto a lo que ha planteado hace unas horas el Partido Social Cristiano? Es decir, la posibilidad de llamar a un juicio político tanto al Contralor como a la fiscal. ¿Han hablado a nivel de bloque? Lo conversé ayer, el día de ayer tuve una conversación con Andrés telefónica porque él llegaba a Quito, yo llegaba a Guayaquil, pero permíteme leer la parte pertinente del artículo 16, cito, abro comillas: ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales. Está clarísimo. Yeah. O sea, no puede hacer nada la Contraloría, no puede hacer nada la Fiscalía, ni ninguna entidad, ni ninguna autoridad extraña al proceso electoral. Cuando un juez de la Corte Nacional de Justicia, como juez de garantías constitucionales, lo haya
autorizado. Tampoco, porque la justicia electoral es el Tribunal Contencioso Electoral, no es la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, la propia Corte Nacional de Justicia o el juez pertinente está violentando el artículo 16. Claro. Ahora, el tema es aquí que tenemos que entender. Hay una institucionalidad. Esa vieja frase que se le ocurrió al doctor Augusto Barrera en su momento, que es exmiembro del Fondo Monetario Internacional y asesor y consejero de este gobierno, que la legitimidad está por encima de la legalidad, eso es un absurdo. La legitimidad lo da la legalidad. La legitimidad lo da la legalidad basada en la institucionalidad. Si no, el día de mañana esto es un país anárquico. Tenemos que, si no estamos de acuerdo con algo producto de la debilidad institucional, corrijamos esa debilidad institucional. Pero no puede ser que queramos incidir o incentivar un país dentro de una anarquía. Pero ya, me decía usted que conversó con el señor Arauz, con el economista Arauz, respecto del tema del planteamiento del juicio político. Nosotros tenemos nuestra propia posición independientemente del comunicado del Partido Social Cristiano, porque el Partido Social Cristiano lo que habla en su comunicado es si en caso de insistir, es decir, el comunicado del Partido Social Cristiano es una advertencia. Nosotros ya hemos presentado una acción y un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque estamos puntualizando que de hecho hay una interferencia. Aquí no es cuestión de insistir, ya hubo una interferencia y tenemos que decirlo con todas las palabras. Si hubo una interferencia, ¿hubo transgresión a la ley? Sí, hubo transgresión a la ley. Esto no es cuestión de segundas oportunidades. Claro. Las transgresiones se dan. No es que te doy y te advierto para ver si transgredes otra vez. Una última cosa de mi parte, en esta parte de la entrevista. Algo que no comprendo. Había sido una entrevista expresa. No, es que ya Omar y Alondra también tienen preguntas. Y no quiero acaparar, pero explíqueme usted cómo un gobierno con un 4% de aprobación de gestión, que en algunos casos ha subido hasta 6%, puede tener tanta influencia. Porque tiene el poder. Así es sencillo. O sea, puede tener poca aprobación, pero maneja toda el aparataje del Estado ecuatoriano. Es decir, o es para Jimmy Jairala, Omar y Alondra algo extraño o no conocido de que maneja la justicia, maneja la fiscalía, maneja la contraloría, maneja las instituciones de control y de poder político. Entonces, ahí está la respuesta, mi querido Jim. Ingeniero, a ver, Andrés Arauz estuvo en Estados Unidos. Hoy día los noto meditabundos, medios deprimidos. ¿Qué les ha pasado? Hay temas en el país que verdaderamente preocupan y no generan una sonrisa. Además, ayer me fui con dolor de cabeza, ya les conté. Por un tuit del señor Moreno. Ah, sí, el de... Ni menciona el nombre del programa, porque ya sabemos por dónde van las cosas. Sí. A ver, Andrés Arauz estuvo en Estados Unidos, tuvo agenda con los migrantes. Sí, y con el fondo. Y con el Fondo Monetario, justamente sobre ese tema. Ya hay sectores que dicen, vaya, los revolucionarios agachando la cabeza ante el Fondo Monetario. ¿Qué fue lo que se trató con el FMI? A ver, aquí no se trata de agachar la cabeza, pero no podemos dejar de reconocer algo. A mí me gusta siempre responder con ejercicios de reflexión. A ver, ¿el Ecuador es signatario del Fondo Monetario Internacional, sí o no? No hablo de los acuerdos, sino signatario del Fondo Monetario Internacional. Sí, es signatario, a tal punto que aporta. Ya. ¿El Fondo Monetario Internacional puede emitir derechos especiales de IRO, sí o no? Porque los emite en favor de ¿quién? De los propios signatarios. Entonces, y eso no se llama crédito. ¿Ya? Entonces, que por cierto, Andrés Arauz dijo que está próximo está próximo. Así es, que tenemos derecho a acceso a esos derechos especiales de IRO. Sí, ya, entonces, segundo. Tercero, el Ecuador, la República del Ecuador, en el gobierno actual, suscribió acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo suscribió. Por tanto, hay una relación oficial entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional en función de un acuerdo. Que nos guste o no nos guste el acuerdo es otra cosa. Pero existiendo una relación de carácter formal, mediante la suscripción de un acuerdo para crédito entre la República del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, no significa entonces que no tengamos que reunirnos. Casualmente tenemos que reunirnos para solucionar el desaguisado producto de ese acuerdo. Con mayor razón. Con mayor razón. No podemos desconocer el acuerdo. El acuerdo está suscrito oficial y formalmente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ir, tal cual como lo hizo la República de la Argentina, a hablar con el Fondo Monetario Internacional y decirle al Fondo Monetario Internacional: señores, las condiciones que ustedes han establecido,
en el acuerdo suscrito por el gobierno de Lenín Moreno no son viables ni son aceptables, porque eso no nos permite sacar al país de la crisis. Eso le comentó Andrés Arauz. Correcto. Eso no es que se lo comentamos ahora se lo comentamos en Estados Unidos. Eso ya se lo comentó Andrés Arauz hace tiempo, aquí en una reunión en el Ecuador también. Es decir, lo que tenemos que hacer entonces es ver la viabilidad y la factibilidad del país, porque las deudas se pagan estableciendo fuentes de repago, y las fuentes de repago, si no existen, ¿qué vas a pagar? Así de sencillo. Entonces nosotros lo que le hemos dicho al Fondo Monetario Internacional, hablando en una metáfora, no nos entreguen la cuerda para alarla y asfixiarla, porque tenemos que atender la economía interna y también pagar y honrar nuestras deudas. No se trata de no querer pagar, se trata de poder pagar. Y para poder pagar, primero, ¿qué hay que hacer? Reactivar la economía interna. Porque si no generamos los recursos en la economía interna, no hay plata para poder pagar. Y nuestra prioridad es la gente. Pero, Carlos, aparte a los candidatos, a ustedes y al señor Lasso, se les apareció la Virgen, porque el precio del petróleo sigue subiendo y se proyecta un crecimiento hasta $80. Pero no sé cuánto dure. Eso también significa aumento del precio del combustible. Es verdad. Pero de todas maneras es un incremento de liquidez. Bueno, es que ahí viene la intervención del Estado a través de las políticas, pero lo que dices tú, Jimmy, es verdad. Es decir, a ver, y cuando dices se le apareció la Virgen, utilizas una metáfora apropiada. Porque acuérdate que en el año 2019, la propia gerente general del Banco Central del Ecuador, cuando estableció el presupuesto, cuando hablaban del presupuesto del Estado, ¿qué dijo? Vamos a tener que prender velitas para que el precio del petróleo no baje. Por tanto, a la hora del té, es eso el tema del petróleo. Claro. El precio del petróleo responde a la geopolítica, no responde a una gestión de un gobierno, de cualquier gobierno, no estoy hablando del Ecuador. Responde a los intereses de la geopolítica y evidentemente con ciertas incidencias de mercado. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer es incrementar pues, el volumen de extracción en algún momento, porque si es que tenemos que aprovechar ese recurso natural para poder generar recursos monetarios, es decir, liquidez, para poderlo invertir en la gente. Yo por eso a veces esbozo una sonrisa cuando vienen extremos radicales a decir, dejemos todo bajo tierra. No, ¿y cómo vamos a sacar a la gente de la pobreza? ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Que quieren demorarse 30 años de salir de esta crisis. Cuando tenemos que comprar vacunas, tenemos que inyectar recursos a la economía interna. Hablando de recursos, usted mantuvo creo que la semana anterior una cita con representantes del sector minero, ¿verdad? Con representantes del sector minero, con representantes del sector automotriz, con el sector bananero, con David Norero el día de ayer. Perfecto. Ya lo vamos a hablar sobre el tema de David Norero. Sobre el tema del sector minero, ¿cómo garantizar? Hay un sector joven de la población, del electorado también, que ve los temas de ecología con mucha atención, se preocupan sobre la situación del medio ambiente. ¿Cómo poderles hablar a ese grupo de personas? Reunirse con el sector minero y ya la gente lo primero que dice, vamos a seguir con el extractivismo, no vamos a superar esto del petróleo, minas. ¿Cómo diversificar los recursos del Estado sin atentar contra el medio ambiente? A ver, primero, ¿cómo hablarle a los jóvenes? Con la verdad, y siempre con la verdad. Ustedes tienen unas 3 lindas computadoras enfrente mío. ¿Con qué creen que se hace la computadora? Tienen unos cuantos celulares delante mío. Usted también. Usted también. ¿Con qué se cree que se hace esos celulares? Es decir, seguramente manejan vehículos también. ¿Con qué creen que se mueven los vehículos? A ver, señores, llegó el momento de hablar en serio y con mucha responsabilidad. Los problemas del Ecuador son serios y hay que hablarlo con mucha seriedad y responsabilidad. Es obvio que tenemos que cuidar el medio ambiente y el ecosistema. También es una de nuestras preocupaciones, la de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Pero para eso existen protocolos para cuidar el medio ambiente. Para eso existe un marco jurídico que se debe crear con sanciones ejemplares, no solo nacionales, sino también internacionales, para sancionar a todos que violentan la Pachamama, el medio ambiente. Pero no podemos pretender tener los recursos naturales bajo tierra, cuando 6 de cada 10 ecuatorianos, sí, que ustedes me están escuchando y viendo el día de hoy, viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Necesitamos los recursos, aprovechar esos recursos que no se aprovechan no se convierten en riqueza, y riqueza que no se genera no la vamos a poder distribuir casualmente.
para poder disminuir la inequidad, disminuir la pobreza. Mucha gente a nosotros nos dice, mi querido Omar, en vez de dar los bonos, hay que enseñarle a pescar. Pero nadie critica la disminución del presupuesto en educación pública. Nadie critica la disminución del presupuesto en salud pública. ¿Cómo enseñamos a pescar si no hay educación pública potente, eficiente, de calidad y además con presencia territorial? Entonces, pongamos las cosas sobre la mesa y hablemos de forma ordenada y de forma racional. Carlos, ¿cómo? Pues sigue. Edison Escobar le hace una pregunta aquí en el muro de Facebook. ¿Qué harán con la liberación del precio de los combustibles? A ver, hay una cosa que tenemos que analizar y Andrés un poco ya lo contestó, si no me equivoco fue con Jimmy mismo, no recuerdo dónde lo hizo. Y Andrés dijo, ya establecido eso, va a ser un poco difícil poderlo retroceder. Habría que analizarlo y no estoy contradiciendo a nadie porque no va a ser materia de mi ámbito de acción y es un tema que no lo he hablado todavía con Andrés, porque el insumo que da Jimmy el día de hoy con el incremento del precio del petróleo, sí habría que considerarlo. Por tanto, no me considero todólogo y prefiero no contestar aquello que todavía no he conversado. Pero, a ver, Andrés Arauz, y creo que usted también, están usando una palabra. Ya se almidonó. Certidumbre. Usted también. Somos panes. Carlos, certidumbre. Certidumbre económica. Exacto. Certidumbre económica. Certidumbre económica al que quiere invertir la plata ecuatoriana o de plata de afuera. ¿De qué manera le garantizan a la inversión, sea de afuera o de adentro, esa certidumbre económica? A ver, los contratos tienen una virtud, que establecen derechos y obligaciones para las partes que intervienen en un contrato. Y en ese contrato donde se establece derechos y obligaciones debe tener un equilibrio, un ganar-ganar. Porque no se trata de firmar un contrato que gane el uno y pierda el otro. Entonces tenemos que proteger ese equilibrio. ¿Cómo se garantiza la inversión? Se garantiza la inversión es dándole estabilidad y dándole seguridad jurídica. Es decir, ¿a qué se compromete el inversionista y a qué se compromete el Estado ecuatoriano? ¿Cuál es el monto de inversión que se compromete el inversionista? ¿Cuál es el cronograma de inversión? ¿Cuál es el impacto de esa inversión en el desarrollo del país y en la generación de empleo y en qué tiempos? Y el Estado ecuatoriano, para dar cumplimiento y que sea eficaz todos esos derechos y obligaciones, ¿a qué se compromete? Se compromete a estímulos tributarios. ¿Cuáles estímulos tributarios? Se compromete a no cambiar las reglas del juego. Entonces no vamos a cambiar las reglas del juego. Se compromete que en un plazo determinado, en función de esa inversión, en función de ese cronograma que tiene que cumplir esa inversión, entendiéndose como cronograma, metas de corto, mediano y largo plazo, no vamos a alterar las reglas del juego. Se compromete ¿a qué? A darle una tarifa de energía eléctrica única durante todo ese tiempo, nos comprometemos a eso. Y a una serie de otros elementos que serían parte de la negociación de esa inversión. Es decir, aquí lo importante no es el contrato de certidumbre que termina siendo un instrumento. Aquí lo importante es la causa común de un portafolio de inversión que incida en inversión, competitividad y generación de empleo. ¿Y cómo hace esa reunión con el abogado Norero, que fue binomio de Lucio? Usted va de un lado a otro. No, pero es que usted mencionó que se reunió. Sí, yo inspirado en el contrato de certidumbre económica me sale David Norero. Estamos probando la capacidad del invitado. Entonces, ¿cómo hacía esa reunión? A ver, con David me une una antigua amistad. Una antigua amistad con David, es un profesional joven. Y luego que ya terminó la primera vuelta electoral, tuvimos un contacto telefónico muy cordial, por cierto, quedamos en conversar, hemos venido conversando y el día de ayer nos reunimos y se concretó pues este apoyo que David Norero nos ha dado al binomio Arauz, a título personal, sí, a título personal como binomio, como David Norero, que nos los ha dado y ha sido público. Y estamos conversando con distintos sectores, con distintas agrupaciones y también con los ciudadanos. ¿En qué se va a diferenciar un eventual gobierno de Arauz y Rabascal de los 10 años de Correa? ¿En qué se va a diferenciar? Primero que el señor Arauz se llama Andrés y el señor Rabascal se llama Carlos. Y que Rafael Correa tuvo su momento histórico y ahora el momento es de Arauz y Rabascal.
¿En qué nos vamos a diferenciar? Nos vamos a diferenciar en que nosotros vamos a asumir un gobierno en realidades completamente distintas a las que asumió Rafael Correa, que si bien las tuvo que asumir en momentos difíciles, hoy los momentos son mucho más complicados. Y nosotros hemos establecido un estilo y un principio para nuestro gobierno. Es construir conjuntamente con la sociedad ecuatoriana para poder encontrar esas causas comunes, porque no va a haber tiempo para perderlo en temas intrascendentes. Los problemas del Ecuador son muy serios, Jimmy. El problema de liquidez del Ecuador es muy serio y no podemos estar en peleas innecesarias. Ingeniero, yo siempre dejo que mis compañeros hablen de Claro, temas políticos, usted es la más sabia de este grupo. y aquí voy a los temas que también me Exacto. competen, que son temas sociales, ¿no? Y Encantado. justo usted dijo encontrar causas comunes también. Estamos ante un país que no solo está polarizado, porque estaríamos hablando de dos posturas, sino que está realmente fragmentado. ¿Cuáles son estas causas comunes, sobre todo en temas sociales, viendo que hay una disminución de presupuestos para proyectos, para leyes que benefician también temas de derechos humanos, temas de derechos de las mujeres, etcétera? ¿Cuáles son estas causas comunes que debe encontrar las perspectivas para la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué van a hacer? A ver, hay causas comunes que son urgentes y emergentes. Y hay ¿Cuál? causas comunes que son trascendentes, pero que no necesariamente son de corto plazo. Sí. Por ejemplo, las vacunas es una causa común. Desde ahí, vida, salud. Sin vida y sin salud no hay producción ni empleo. Y ahí tienes un encadenamiento, Alondra. Tenemos que entrar a una causa común, es de darle importancia a la necesidad de tener acceso a las vacunas de forma urgente y rápida. No podemos caer en el error que está cayendo la humanidad y el mundo entero, en esta guerra ideológica de las vacunas. Se habla mucho de que si son chinas no hay que darle importancia, si son rusas tampoco, etc. Chile, con el gobierno de Piñera, está poniendo vacunas rusas. Colombia. Es decir, tenemos entonces que sincerar la discusión. Me llama la atención que el Ecuador, en este gobierno, los que están gobernando actualmente, no hayan acelerado las gestiones tan solo porque la Alondra, porque no quieren utilizar los recursos que tienen en el Banco Central, porque ellos prefieren tener un Banco Central con un balance y no un balance con rostro en el Banco Central. Claro, pero igual yo siempre pienso que las vacunas es un tema ya coyuntural, es un tema No, ¿cómo va a urgente, ser es un coyuntural? tema... Es un tema tremendo. Es Cuando un está en tema juego tremendo. por medio la vida y la salud de los ecuatorianos, no puede ser tan solo un tema coyuntural. Pero ahora quiero hablar de otro tema, para no priorizar tampoco lo urgente también sobre lo importante que son otros temas de causas sociales que tenemos que debatir en el país. Claro. Cómo también ustedes van a enfrentar temas de violencia contra las niñas, violencia de género, LGBTI, todos estos temas que realmente se han quedado un poco aislados, incluso en los debates, porque lo vimos, ¿no? Entonces, ¿cómo también se van a enfrentar a esto? Nosotros es una causa somos, común. claro, por supuesto es una causa común, y una causa común también trascendente Así e es. importante, porque además hay una brecha histórica en la relación con el tema género, con el tema de las mujeres, y ya no solamente con el tema de mujeres, entre paréntesis. Nosotros somos el único binomio que hemos firmado un compromiso abierto con el Foro de Mujeres, con las mujeres ecuatorianas, casualmente para hacer realidad que esos derechos que tienen las mujeres, que son seres humanos, se hagan realidad. Primero, comencemos por algo que es fundamental: la autonomía económica y financiera de las mujeres, la violencia contra las mujeres, establecer políticas de protección social para las mujeres violentadas, es decir, políticas de protección social, no solamente en términos de seguridad, sino también en términos de asistencia económica. Es decir, no puede haber una mujer violentada que siga viviendo cerca de quien es el victimario. Por eso hemos establecido políticas y ese compromiso es de llevar a esa víctima y a sus hijos de la víctima lejos, con la confidencialidad del caso, y tener una política de asistencia económica mientras se puede regularizar la vida de esa víctima mujer y de sus hijos. Adicionalmente, el tema de la independencia económica y financiera a través de políticas y marcos jurídicos que garanticen el acceso a esa independencia a esa independencia económica y financiera. La equidad salarial. Alondra, usted sabe muy bien, porque es una periodista informada, que una mujer en igualdad de condiciones que un hombre profesionalmente gana el 20 o el 25% menos que el hombre. No solo por informar, sino porque me ha pasado también. Bueno, ya le ha pasado. Ya. Claro.
Entonces, imagínense eso no puede pasar, porque ahí hay una discriminación real. Entonces, eso tenemos que comenzar a trabajar. Y el otro tema es que la función judicial no está preparada. Estoy siendo muy generoso al decir no está preparada. En algunos otros casos no es que no se trate que no está preparada, sino que hay abuso y hay también algún tipo de injerencia de otros aspectos en la función judicial. Esa función judicial tiene que entender que a la víctima no la puede revictimizar y que tiene que especializarse en temas de género. Y eso no existe. Hoy tenemos que pensar en la capacitación de la función judicial en temas de género. Y no solamente esto es cuestión de transferencia de conocimiento, sino también de actitud. Y va a haber que monitorear a esa función judicial en estos aspectos, para darle unos ejemplos. Solo una última pregunta, Jimmy, Pero por favor. no faltaba más. Pero si lo mira con ojitos tapatíos, el otro siga nomás. Iba a apuntar Es como nada el más gato que- con botas, así. El gato no, yo ahí ya no me meto. Ya, no quiero hacer la repregunta. Solamente iba a añadir antes de lo de Alondra que escuché o leí que iban a hacer todo esto, o iban a manejarlo a través de una secretaría. Sí, Eso, sí, eso no, más. está dentro de nuestro compromiso. Está dentro de nuestro compromiso la Secretaría de la Mujer. Así es. Y otro tema que nos compete también a todos los que estamos Perdón, en la Alondra, mesa. que entre paréntesis, Sí. la institucionalidad no está dada por la creación de una secretaría. La institucionalidad está dada realmente porque tiene que venir a partir de una política de Estado que se traduzca en una política pública para darle sostenibilidad. Así es, no se trata solo de voluntad política, sino de crear políticas públicas. Y otro tema que nos compete también a todos los periodistas en la mesa es la ley de comunicación, que ha sufrido estas reformas también, y vimos semanas antes de la primera vuelta este reportaje de la revista Semana acerca del ELN y el apoyo, supuesto apoyo a la campaña de Andrés Arauz, la eliminación de la Supercom, cambios en la exclusión de la figura del linchamiento mediático, etcétera, son algunas de las reformas. ¿Qué va a pasar con la ley de comunicación? ¿Van a hablar sobre este tema? ¿Van otra vez a generar algún tipo de reforma? ¿Qué se viene? A ver, la ley de comunicación es un mandato constitucional, por tanto tiene que existir. Lo que pasa es que este gobierno, como todo, debilitó la ley de comunicación. Ahora hay que fortalecer la ley de comunicación. Yo no soy partidario de la Supercom, ojo. Ya. Yo no soy partidario de la Supercom. La Supercom nunca estuvo en el proyecto original. Así que ese es un tema que fue a última hora y no sé cómo se originó. Pero hay que fortalecer la ley de comunicación. Usted me mencionó el ELN. No me voy a referir a lo que ya dije sobre el ELN por un tema familiar, Sí. y que yo no juego con el dolor de mi familia con el dolor ajeno. Pero, ¿usted cree que a mí alguien me llamó para contrastar el tema del ELN? Claro que no. Hubo un medio de comunicación que pasó reportajes sobre ese tema, televisivo aquí en el Ecuador, no estoy hablando de la revista Semana, sin haber contrastado, sin haber llamado, sin haber averiguado. Tuve que pedir autorización, mejor dicho, no es que yo tuve que pedir, mi suegra me llama a decirme: Carlos, te noto estresado y preocupado por nosotros, te autorizo que lo digas. Claro. O sea, es justo que un medio de comunicación juegue con el dolor de una familia. No es justo. No, no. Por eso es importante la ley de comunicación. Sí, y precisamente ya para terminar el tema de la revista Semana, escuchaba a una de las personas editorialistas o jefa de redacción que decía que el mismo viernes que recibieron este informe, el mismo viernes publicaron el reportaje. Por eso le preguntaba, porque es nuestro deber también contrastar y llamar a todos los involucrados, ¿no? Por eso la ley de comunicación necesaria. La felicito, Alondra. Carlos, las dos cuestiones finales y rápidas. Lazo ofrece vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Lo ¿Qué felicito. le parece? Lo felicito. ¿Qué quiere que le diga? Claro, sí, porque ya es un tema, se convirtió en un tema de campaña, ¿no? O sea, a ver, este es un tema que no se puede caer en el juego de un baratillo de oferta. Este es un tema muy serio. Si tenemos que encontrar una causa común sobre la vacuna, bienvenido sea. Pero hablemos no por conveniencia de oferta política en una campaña electoral, sino hablemos del modelo de gestión. ¿Cómo la vamos a conseguir? ¿Con qué recursos lo vamos a conseguir? ¿Qué tipo de logística vamos a implementar para poder ejecutarlo? ¿De dónde vienen las vacunas? ¿Cuáles son las fuentes de la vacuna? ¿Van a tener costo o no van a tener costo? Parto de un principio gratuito para todo el Ecuador, y comenzando por las madres de familia que están en contacto con los niños y por las madres más vulnerables de la patria ecuatoriana. ¿Se vacunó Arauz en Argentina? Ni Arauz se ha vacunado en Argentina, ni Rabascal se ha vacunado.
mi única vacuna es la del Señor. Muchas gracias a Carlos Rabascal. No hay problema, siempre nos pasa. No hay problema, siempre. la última pregunta. Siempre decimos la última, pero aquí la última no es la última. En la otra orilla hay Ya cambio dijeron de corte, asesores, corte y pero confección. cambio de asesores, En la hay última- cambio de logo, Sí. cambio de etiqueta en redes sociales y también de personas que te hacen de escoltas en las ruedas de prensa. Eso vimos ayer en la otra orilla. Casa adentro ustedes van a ver una modificación, cambio de estrategia para la segunda vuelta, quizás grupo objetivo distinto a lo que se buscó en la primera vuelta. Bueno, es evidente que los grupos objetivos se complementan, ¿no? Porque es evidente que hoy tenemos que ir a buscar los votos que no fueron nuestros, y sobre todo en la Sierra Ecuatoriana. Y eso hay que reconocerlo. Ajustes siempre hay que hacer, pero cambio. De pronto hay un cambio. Voy a cambiar de bastón. Bueno, gracias a Carlos Rabascal. A ustedes. 36 minutos.